El doctor Jaime Alberto Camacho Pico, rector de la Universidad Industrial de Santander, es nuestro invitado esta noche. Muy buenas noches, señor rector. Buenas noches, Carlos Julio, y un saludo a toda la teleaudiencia. Hemos invitado al rector de la Universidad Industrial de Santander, como quiera, que el miércoles de la semana antepasada se presentaron disturbios en la Universidad Industrial de Santander que dejaron unas pérdidas considerables en lo que tiene que ver con dinero, pero supuestamente también con lo que tiene que ver con algunas de las consideraciones internas del alma mater. Y por supuesto eso llevó a que se tomara la decisión de adelantar las vacaciones, a diferencia de la cancelación del semestre, como en su momento se llegó a decir. ¿Es así o no, señor rector? Efectivamente, lo que hizo el Consejo Académico fue adelantar las vacaciones, que estaban más o menos a una semana y media de iniciarse, para a partir del 21 de julio y después de que los profesores se reintegren de ese periodo de vacaciones a las que tienen derecho por ley, para darle continuidad al primer semestre académico del 2011 y llegar a su total culminación. Seguramente que pues habrá que hacer un replanteamiento en el calendario académico. Se perdieron cerca de 2 semanas y entonces al regreso el Consejo Académico estará mirando y tomando las decisiones al respecto. Aquí debo hacer predicción con respecto a que el adelanto de vacaciones fue para los estudiantes de los programas presenciales que se desarrollan en el campus principal de la universidad, pero también entonces debo hacer mención que los estudiantes de posgrado continuaron con su actividad normalmente. Igualmente los estudiantes que cursan los programas en la modalidad de educación a distancia y que los estudiantes que cursan su proyecto de grado también pudieron reanudar sus actividades, dado que tienen unos plazos y unos términos para poder graduarse en la próxima ceremonia de grados. Igualmente la Facultad de Salud continuó con su calendario académico sin ninguna dificultad y a esta altura del año ya las sedes regionales, Barranca, Barbosa, Málaga y Socorro concluyeron el primer periodo académico del 2011. Sí, es decir, ellos están ya en las vacaciones también, pero terminando normalmente su calendario. Con semestre concluido. Las pérdidas, sin duda vimos en las imágenes que ustedes también, amables televidentes, pueden ir viendo, a manera que vamos conversando con el señor rector, fueron realmente bastante grandes. Y no solamente eso, sino que se notó el vandalismo, la sevicia, de cómo pues acabar con lo bueno que tiene la Universidad Industrial de Santander. Efectivamente, ya pues los medios de comunicación dieron cuenta de qué daños se habían causado a la planta física de la universidad, a la planta tecnológica, porque también hubo equipos afectados, y al robo de fundamentalmente videoines, computadores portátiles y discos duros de computadores. Se estimó inicialmente, y esa fue una cifra que luego se validó, que los daños ascendían a 3.000 millones de pesos, pero aquí entonces es necesario hacer una precisión porque hay una información que no es correcta y que ha circulado entre algunos estudiantes. Se han preguntado qué tan valiosa era la información que se perdió para que solo información tuviese un costo de 1.500 millones de pesos. Aquí debo decir que la información no se perdió, que la universidad pudo reanudar su dinámica sin ninguna dificultad, que los datos se tienen y que los sistemas informáticos han seguido procesando tal como lo hacen día a día. Ahí están montados el sistema financiero y el sistema académico, que son los dos sistemas de información más grandes de la universidad. A tal punto han seguido funcionando que pudimos reportar los resultados de admisión para el segundo semestre oportunamente, tal como estaba contemplado en el calendario académico. Los resultados salieron en la fecha exacta, a pesar de que varios de los computadores de la División de Servicios de Información fueron afectados. Aquí entonces la precisión va en el sentido de que los 1.500 millones de pesos que se ha estimado en términos no de información sino de infraestructura tecnológica corresponden a los servidores de la División de Servicios de Información que fueron dañados, además de unos computadores para desarrollo que se quemaron en el incendio que se produjo en la División de Servicios de Información. Los servidores de respaldo de la universidad se vieron obligados a operar en unas condiciones de calor y de humedad. Incluso les cayeron agua en el momento en que llegaron los bomberos a apagar el incendio, y esas no son condiciones óptimas de operación, a tal punto que salieron del servicio. Reponer esa infraestructura tecnológica, cambiar esos servidores, que desde luego son servidores de las más altas especificaciones y con todos los criterios de seguridad
porque allí corren los sistemas de información de la universidad, implica hacer una inversión de 1.500 millones de pesos. Algunos estudiantes pues se han mostrado molestos porque consideran que, como siempre, un pequeño grupo pues lleva a que una gran mayoría se sienta perjudicada. En esta oportunidad, pues la tranquilidad es que el semestre pues está suspendido por el adelanto de las vacaciones, pero sienten algo de temor que de pronto cuando se reanuden las actividades académicas, la presencia de la fuerza de policía, así sean las porterías, de pronto podría generar de nuevo choques y de esta manera de nuevo esas manifestaciones que pondrían en riesgo el semestre académico, doctor Jaime Alberto. Sí, pues esperamos que esa situación no se dé, sin embargo somos conscientes de ese riesgo al que usted hace referencia. La presencia de la policía en las porterías de la universidad, como ya lo mencioné, es una decisión del Ministerio de Defensa, del señor ministro, que impartió esa instrucción frente al general Mendoza, pero creemos que corresponden a unas medidas preventivas, es simplemente una labor disuasoria para impedir que en lo sucesivo esos actos vandálicos se den al interior del campus. De todas formas, la presencia de la fuerza pública disuade, genera un mecanismo de control, y en esas condiciones pues seguramente quienes asumieron ese riesgo de los actos a los que ya hicimos referencia pues no se van a exponer tan directamente habiendo presencia de la fuerza pública en las porterías de la universidad. La tarea de los volantes, a algunos les incomoda, otros están de acuerdo porque dicen, bueno, por lo menos empieza un proceso que permita dar con los responsables de estos hechos vandálicos. Sí, pues frente a ese hecho yo entiendo que son determinaciones de la policía y son procedimientos que ese tipo de organismos utilizan en este tipo de situaciones. Lo que pues nosotros esperamos es que, pues dado que no compartimos este tipo de hechos y la comunidad universitaria lo rechaza de plano, sí se logre establecer quiénes están detrás de estos hechos y puedan ser judicializados tal como corresponde. De todas maneras, 3.000 millones de pesos afectan bastante el presupuesto de la universidad, que entre otras pues, ha tenido que luchar en su administración para tratar de defender estos recursos que ahora pues, necesariamente tendrán que multiplicarse para poder corregir y poder reemplazar todos estos equipos que han sido afectados. Efectivamente, esos 3.000 millones de pesos no nos los va a dar nadie, no es que con el hecho de que vayamos al ministerio y digamos que los daños fueron de 3.000 millones de pesos, va a haber una partida adicional para la Universidad Industrial de Santander. Esto tendrá que salir del mismo presupuesto de funcionamiento y de inversión de la universidad. Entonces pues habrá que aplazar otras inversiones, sacrificar o ajustar costos en algunas dependencias. Desde luego que hay unas pólizas que respaldan esos equipos, pero en la medida en que hagamos uso de las pólizas, igualmente los seguros se nos van a encarecer. Claro. Entonces una cadena que de todas formas conlleva a que son 3.000 millones de pesos que podríamos utilizar en otro tipo de actividades, de funcionamiento, de inversión, y que necesariamente tendrán que ser destinados a reponer la infraestructura dañada. Sin embargo, pues yo quiero también llamar a la tranquilidad en términos de que financieramente pues contamos con los recursos que garanticen la operación, tal como lo hemos dicho en ocasiones anteriores. Tenemos un presupuesto que nos permite funcionar los 12 meses del año y tener unos recursos que proceden de la estampilla mayoritariamente, pero también del aporte que nos da el Departamento de Santander, que posibilita hacer las inversiones en infraestructura y en equipo en función del plan de desarrollo que tiene aprobada la universidad. Desde luego, pues en este campo de la educación y sobre todo de la educación superior, cualquier recurso es insuficiente, cada día hay más necesidad de espacio físico, de laboratorios, exactamente, y pues esto ya representa un descuadre, un desequilibrio frente a las cuentas que habíamos hecho para este año. Pues esperemos a que pues de todas formas intentaremos gestionar alguna partida adicional en el Ministerio de Educación, pero es difícil conseguir un recurso adicional porque en función de la Ley 30 que está en proceso de modificación, cada recurso que dé el Ministerio va a la base y entonces se cuidan de que esos recursos no afecten la programación presupuestal del Gobierno Central. ¿Qué se puede concluir, doctor Jaime Alberto, de esa reunión del pasado jueves en Bogotá con la ministra? Ustedes notaron que hay ambiente realmente en el Gobierno Nacional y particularmente en la ministra en cuanto a las peticiones que ustedes plantearon, las propuestas, ustedes cerrando filas, las públicas y las privadas, que no a esa intervención, llamémosla extranjera, en cuanto tiene que ver con la presencia de capital, con la presencia de dinero.
Sí, permítame de pronto hacer un recuento muy breve de lo que han sido estos meses de trabajo, aproximadamente 3 meses, desde el momento en que el gobierno nacional colocó a discusión de las comunidades universitarias y de la comunidad y de la sociedad en general esta propuesta de reforma de la Ley de Educación Superior. Se han generado unos foros, aquí tuvimos al señor viceministro de Educación en un foro en la Universidad Industrial de Santander, en la UDE se realizó un foro convocado por ASCUN en el que igualmente participamos y así a lo largo y ancho del país se han generado unos espacios para el análisis de la propuesta del gobierno. El gobierno igualmente ha generado otros espacios, realizó un foro en donde trajo expertos internacionales y se ha ido entonces consolidando un insumo que como consecuencia del trabajo conjunto del sistema universitario estatal y de ASCUN terminó en unas propuestas, una propuesta de ley estatutaria que reglamente la autonomía universitaria y otra propuesta ordinaria, de ley ordinaria, que ya está en manos de la señora ministra de Educación. Y una, por llamarlo de alguna forma, exposición de motivos de lo que debería contener una ley de educación superior. Fueron presentadas el pasado jueves a la señora ministra y al viceministro de manera muy breve, muy a modo de resumen, pero se entregaron los documentos que la ministra se comprometió a estudiar para el 5 de julio, convocar a una reunión para compartir la percepción del ministerio. Pues hasta ahí el compromiso de la ministra. Lo que sí vemos evidente es que es un propósito de la ministra posibilitar la creación de instituciones de educación superior con ánimo de lucro, como en el proyecto de ley se denomina. Percibimos que eso no va a ser negociable, que es una apuesta del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación, pero se aprovechó ese espacio para manifestarle a la ministra que el sistema de educación superior colombiana rechaza esa figura. Se le manifestó que no estamos de acuerdo porque pues ya hemos tenido evidencias de otros países que han incursionado en esta dimensión de la educación superior y si bien ha sido importante en términos de ampliación de cobertura, los resultados en calidad sí son poco satisfactorios. Esperamos entonces que la ministra el 5 de julio nos dé la retroalimentación, la percepción que los técnicos del ministerio han tenido de las propuestas que les han entregado las universidades, las instituciones universitarias y algunos institutos tecnológicos y a partir de ahí es nuestra propuesta generar unos grupos de trabajo que posibiliten en el mediano plazo consensuar una propuesta de educación superior, de ley de educación superior, que sea bien vista por el Gobierno Nacional a través del Ministerio, pero que igualmente sea aceptada por las universidades. En ese diálogo, la señora ministra manifestó que su intención es radicar en el Congreso de la República lo más pronto posible un proyecto de ley. Inicialmente había hablado del 20 de julio, que es cuando se inicia la próxima legislatura. Aquí ya no habló del 20 de julio, pero sí muy a comienzos de la legislatura. Esperemos que esa reunión del 5 de julio genere las condiciones para que se generen esos grupos de trabajo y si no queremos dilatar esto hasta el término del presente gobierno, porque las universidades somos conscientes de que necesitamos una reforma de la ley, esto se puede hacer de forma breve, pero igualmente de forma consensuada. Además, señor rector, el tema de las entidades de educación superior con ánimo de lucro, aquello que hemos sido testigos de universidades de garaje que ven en la educación como un gran negocio, con un problema que se reflejará después en la calidad misma de la educación. Efectivamente, digamos que las críticas que se le pueden hacer a este tipo de organizaciones, a este tipo de instituciones, es que como son con ánimo de lucro, hay un capital privado que se invierte con la intención de sacar el mayor rendimiento en el menor tiempo posible. Entonces, las inversiones son pocas, la nómina de profesores pues no es de planta y no tiene un alto nivel de formación, los procesos de investigación son nulos, en donde no se requiere ninguna otra infraestructura tecnológica para entregar unos profesionales a la sociedad que sí van a ejercer una labor importante y que tienen que, como consecuencia de ello, estar muy bien formados. Esas son como las observaciones de fondo que se le hacen a este tipo de instituciones. Además, dice el informe que nos ha llegado en que el desfinanciamiento actual de las universidades estatales supera los 600.000 millones de pesos. Sí, efectivamente, eso es un estudio que un grupo de universidades realizamos y que hace el recuento desde 1992, desde el momento en que se aprobó la actual Ley de Educación Superior, la Ley 30, de los costos adicionales que se han venido generando por diferentes decisiones en las universidades sin que haya tenido el respaldo presupuestal del Gobierno Nacional. Con corte a 2010,
esos valores ascienden a 600.000 millones de pesos y en esa medida las universidades han tenido de su propio presupuesto que asumir más costos, más compromisos que las está llevando a un desbalance y por eso se habla de una desfinanciación en el mediano plazo. Si bien en este momento la mayoría podemos garantizar que podemos cubrir el año, ya algunas universidades han manifestado que a finales de este año no podrán cubrir toda la operación y en el mediano plazo lo que se verá es que los costos van a crecer a un mayor ritmo que los ingresos y en ese momento, en el punto de inflexión, vendrá la desfinanciación de las instituciones de educación superior públicas. Por último, volviendo al tema inicial, las actividades académicas en la UDIS, en lo que tiene que ver con los estudiantes a quienes se les anticiparon las vacaciones, volverán el día 21 de julio, se ha establecido. El 21 de julio. El 21 de julio es un jueves posterior al 20 de julio festivo, sí, que es el momento en que los profesores se reintegran de su periodo de vacaciones de mitad de año. ¿Y los alumnos? Ese día llegarán los alumnos de pregrado presencial del campus central y reanudarán la actividad correspondiente al primer semestre académico del 2011. Que todo sea en paz, tranquilidad. Ojalá que así sea. Se ve ahí sí con peligro el semestre. Efectivamente, sí, ya frente a nuevas anormalidades el Consejo Académico tendrá que entrar a tomar otras decisiones. Muchas gracias, señor rector. Carlos Julio, nuevamente muchas gracias por este espacio que usted permanentemente le abre a la Universidad Industrial de Santander y reitero mi saludo para toda la teleaudiencia.